Beatriz. Presente, doctora. Gracias. Olivia. Joana. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Aimé. Presente, doctora. Buenas tardes. Amando. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Permítanme tantito. Paola. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Verónica. Presente, doctora. Gracias. Dulce. Presente, doctora Dulce. Gracias. Melissa. Presente, doctora. Gracias. Nancy. Presente, doctora. Gracias. Brenda. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. José Jaime. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Esli. Diana. Presente, ya puedes doctora. bajar. Buenas tardes. Buenas tardes. Dafne. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Elsie, ya puedes bajar tu mano. Doctora, soy Francesca, es que estoy teniendo muchos problemas con mi internet, pero aquí estoy. Creo que ya había pasado. Sí. Ok, aquí estoy, doctora, es que me está sacando mucho Ok. de la reunión. Sí, pero aquí estoy, presente. Jorge. Presente. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Ramsés. Ok, ¿quién más? No escuchó su nombre. Gracias, doctora. Lizeth Guevara. Es que no se vio el micrófono. Ok, ¿quién más? Scarlett. Beatriz. Aquí estoy, doctora. No sé si me escuchó. No, yo creo que no, porque te tengo con falta. No, aquí estoy. Ok, ¿quién continúa con el tema? Yo, doctora, me toca presentar enuresis. Empezamos. Sí. Sí, pueden ver todos mi pantalla. Sí. Ok. El día de hoy vamos a ver enuresis. Me toca presentar la mía y Mora Cortés. Y para empezar, vamos a definir qué es la enuresis. La enuresis es la emisión repetida de orina involuntaria o voluntaria en la cama o en la ropa después de una edad en la que se espera que exista un desarrollo para el control de vejiga. La edad en la que se espera es a los 5 años, es una enfermedad benigna, pero es sumamente incómoda. Mientras más va creciendo el paciente, pues más es incómodo para el paciente. Es importante no confundirlo con incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es estrictamente ligada a una fisiopatología
y se define como la condición fisiopatológica relacionada con la pérdida involuntaria de orina. Respecto a su epidemiología, tiene una incidencia del 60% prevalente en el sexo masculino. Como les mencionaba, el niño ya llega a desarrollar el control de su vejiga a los 5 años, primero de forma diurna y después ya aprende a controlarlo de forma nocturna. La enuresis nocturna se presenta en un 10% en niños ya de 7 años y la enuresis diurna, igual a niños de 7 años, del 2% a 9% se llega a presentar. En niños de 10 años, la enuresis se llega a presentar en el 5% de los casos y en adultos se llega a presentar en un 1%. Se calcula que hay un 15% de remisión de los pacientes que llegan a presentar enuresis por año. Solo un tercio de los casos buscan atención médica, lamentablemente, y 15% tiene la probabilidad de padecer enuresis cuando no tiene algún antecedente familiar de que la paciente de familiares con episodios de enuresis. Respecto a su etiología, podemos encontrar que son factores hereditarios, como lo acabo de mencionar. Se presentan principalmente en el cromosoma 12 y 13. Cuando un solo padre ha presentado esto, el niño tiene el 44% de probabilidad que lo presente. Si ambos padres lo padecieron, tiene un 77% de probabilidad que lo padezca. Otro factor es el ADH, que es cuando se presenta la ausencia o disminución de la secreción de hormona antidiurética durante el ritmo circadiano. Recordemos que la producción de orina también sigue un ritmo circadiano. Cuando disminuye, más bien disminuye durante el periodo de sueño en comparación al periodo de vigilia. En este caso, hay una alteración y al haber la ausencia o disminución, pues hay aún más secreción, hay aún más producción de orina. Respecto a factores anatómicos, tenemos el aumento de la capacidad vesical nocturna o la ausencia de contracciones involuntarias del músculo detrusor. Este ocasiona que se produzca con un menor volumen vesical en una vejiga de tamaño normal, es decir, hay una disminución de la capacidad vesical funcional. Y también el otro factor es la capacidad de despertar, cuando aparece la sensación de miccionar. Es decir, a lo mejor a este niño todavía no le han enseñado que cuando tienes ganas, pues tienes que ir al baño, o a lo mejor o a lo mejor él es necio o no lo ha entendido, o los papás simplemente no le han enseñado esa parte. No se mueve. Ahí está. Los factores asociados respecto a la enuresis son factores estresantes, que puede ser un divorcio, a lo mejor los papás se están divorciando, puedes estar sufriendo abuso sexual, a lo mejor alguna hospitalización, disturbios familiares o sociales. Otro problema pueden ser factores psicológicos, puede ser ansiedad, muchos niños que tienen déficit de atención también está muy asociado a esto, depresión y problemas de conducta. Otros factores son bebidas con efecto diurético. A lo mejor antes de dormir el niño toma su vasote de agua de Jamaica, o a lo mejor ya le dan probaditas de cafeína, que también tiene un efecto diurético. También niños asociados al estreñimiento. Esto es más porque al inflamarse el colon, también empuja un poquito la vejiga, ocasionando periodos de enuresis. Falta de entrenamiento, como les mencionaba, no le han explicado, no le han enseñado, está ahí al baño todavía, o simplemente pues lo dejaron pasar, pensaron que a lo mejor el niño iba a aprender solito. También fármacos como la tefilina, litio y ácido valproico son enuréticos o diuréticos, mejor dicho. Ok. Respecto a la clasificación de la enuresis, tenemos primero, hay que clasificarlo por el tipo, si es diurno, si es nocturno, o si es diurno y nocturno. También el momento de aparición, si es primario o secundario. Y también respecto a las afecciones asociadas, si es monosintomática, no monosintomática o polisintomática.
Respecto a la enuresis diurna, no está asociada a infecciones urinarias o alteraciones anatómicas, es la menos frecuente y tiende a solucionarse mucho antes que la nocturna. Algunas causas son la vejiga hiperreactiva. Esto está asociada más al músculo detrusor, como ya lo había mencionado. También se puede deber a una micción poco frecuente, una retención voluntaria. Esto es en caso de niños que, por ejemplo, a lo mejor no les gusta hacer del baño en la escuela y se esperan hasta su casa. O a lo mejor no quieren hacer del baño, no sé, si no está en compañía de su papá o de su mamá. Respecto a la enuresis nocturna, es la más común, es un desarrollo físico, esto es debido a un desarrollo físico más lento, a lo mejor por una sobreproducción de orina durante la noche, por falta de capacidad de reconocer el llenado de vejiga, y también es un factor hereditario. Algunas causas son la poca capacidad de la vejiga, el subdesarrollo de las alarmas del cuerpo, la disminución de la producción de ADH, la ansiedad, factores genéticos, como ya lo había mencionado, y problemas estructurales, tales como la estenosis neonatal o a lo mejor la patología de las válvulas de la uretra posterior. Respecto a la enuresis nocturna primaria, esto menciona que es más bien cuando durante más o igual de 6 meses el niño ha tenido estos episodios. Eso es como lo principal de la primaria. Respecto a la secundaria, sucede cuando después de un tiempo que ya no había tenido episodios de enuresis, volvió a presentarlos. Esa es como la principal diferencia entre la primaria y la secundaria. Después tenemos la enuresis monosintomática. No existe en la monosintomática no existe una sintomatología diurna que sugiera la existencia de una patología nefrológica. Es involuntaria y se presenta durante el sueño. Mientras que la enuresis nocturna no monosintomática, la sintomatología es diurna, presenta como urgencia miccional, aumento o disminución de la frecuencia urinaria, escapes, chorro urinario débil, y dolor. Aquí se sugiere una patología nefrológica como vejiga hiperactiva, micción no coordinada, entre otros. Respecto al diagnóstico, tiene 3 objetivos principales. El primero, diferenciar entre los pacientes con enuresis monosintomática y no monosintomática. El segundo objetivo, excluir condiciones no funcionales que puedan presentarse como enuresis. Y su tercer objetivo es desarrollar un plan de manejo que sea apropiado para el niño o adolescente y su contexto. En los criterios diagnósticos debe ser al menos 2 episodios a la semana por al menos 3 meses consecutivos. Tiene que tener una edad mínima de 5 años, que es donde ya se empieza, donde el niño ya debe de, comenzar a controlar su esfínter, y también tiene que tener concordancia de la edad mental, es decir, no tiene que prestar algún retraso o alguna otra patología, todo tiene que ser de acorde a. Y también se debe descartar que no se deba exclusivamente al efecto fisiológico directo a una sustancia o enfermedad médica. A lo mejor lo están llevando y resulta que es porque a lo mejor toma un vaso grande de agua antes de dormir o está medicado por alguna otra patología. El diagnóstico se basa en el interrogatorio, que debe hacerse una anamnesis exhaustiva, una exploración física que debe ser completa por aparatos, esto sirve para si hay alguna causa ajena. También los niños con enuresis primaria monosintomática suelen estar bien, toda la exploración física sale acorde. Y los exámenes complementarios serán solicitados según los datos obtenidos en la historia clínica y la exploración física. Okay, primero con el interrogatorio, se hace, como ya lo mencioné, se hace una anamnesis exhaustiva, se preguntan los antecedentes familiares y personales, hay que definir el tipo de enuresis, el patrón de escapes nocturnos, los síntomas diurnos asociados, la ingesta habitual de líquido, los posibles comorbilidades, investigar la actitud de la familia y del niño ante el problema.
el grado de repercusión y las medidas que ya se hayan tomado previamente. Estas son algunas de las preguntas que se le debe realizar tanto al niño como a la madre, o bueno, a los padres. Si ha presentado enuresis nocturna, si ya tiene más de 5 años, cuánto tiempo, si ha tenido un periodo de que estos episodios no se hayan presentado, cuántas veces a la semana, los tipos de escapes urinarios que ha tenido, al día cuántas veces lo presenta, si tiene una urgencia o necesidad repentina de orinar, alguna maniobra retentiva, si lo han visto, no sé, empezar como a dar saltitos, a cruzar las piernas, si hay algún esfuerzo abdominal importante para orinar, o si cómo sale el chorro urinario, los antecedentes de infecciones. Bueno, los antecedentes de infecciones son importantes porque se presentan principalmente en niñas en los casos de enuresis primaria. Si hay enfermedades o malformaciones que presente, algo congénito. También el número de deposiciones, lo del estreñimiento también es importante, por lo que ya les mencioné. Si hay algún problema psicológico, los antecedentes de retraso en el desarrollo psicomotor o problemas de motores o de aprendizaje. El volumen medio, que ahorita igual lo vamos a ver. La ingesta de líquidos. Como les decía, si bebe mucha agua, si bebe algún líquido con que tenga un factor diurético. Ya respecto al volumen de vaciado máximo, se toma de una micción de día. Se debe tomar desde la primera por la mañana y el volumen de vaciado máximo está disminuido si es menor del 65% de la capacidad vesical estimada. Esto ayuda para que nos lleve a lo mejor si está haciendo un tipo de patología. Para saber la capacidad vesical estimada hay una fórmula, la que tengo aquí abajito, de 30 por la edad en años más 1, y es la unidad es en mililitros, y es aplicable solo en niños entre 4 y 12 años. También otra forma es la cuantificación de volumen urinario nocturno. Esta excluye la última micción antes de dormir, pero se tiene que tomar en cuenta, como les decía, el CBE, el peso del pañal después de la primera micción por la mañana, y se debe realizar durante 7 noches seguidas para que ya se tenga un factor diagnóstico. Nos ayuda a predecir la respuesta al tratamiento con desmopresina y definir la terapia inicial. Respecto a la exploración física, debe ser, como les comenté, debe ser completa por aparatos y sistemas y de forma rutinaria. Se deben obtener los datos somatométricos básicos para descartar algún retraso del crecimiento. Debemos determinar también la presión arterial, y la exploración con un niño con enuresis nocturna primaria monosintomática suele ser normal, como ya les había comentado. Esto es en la exploración respecto a la somatometría. ¿Para qué nos ayuda? Pues para descartar el retraso del crecimiento. La exploración en espalda y zona lumbosacra, nos ayuda para descartar disrafismo espinal oculto, como lipomas, fositas sacras, senos dérmicos, agenesia sacra. Respecto a la exploración genital, si hay malformaciones, si hay hipospadia, signos de abuso sexual. En la ropa interior, la exploración, a ver si es que hay manchas de orina o heces, esto debido a una incontinencia urinaria o fecal. La exploración en el abdomen respecto al tacto rectal para encontrar si hay masas, fecalomas, globo vesical, estreñimiento. Neurológicas, tenemos que pedirle al paciente que camine en punta, en talón, que lo combine. Esto para descartar que hay alguna patología neurológica o de las raíces nerviosas lumbosacras. También la exploración de la respiración, si hay respiración bucal, paladar ojival, facies adenoideas, y esto ayuda para descartar hipertrofia adenoidea y o amigdalar. Ya que esta parte también, la enuresis la asocian, aún no hay una etiología todavía consistente, pero también está muy asociado a la apnea de sueño o a problemas respiratorios.
Bueno, también se debe realizar un diario miccional. Este es un registro de la ingesta de fluidos, el volumen miccional y los horarios miccionales, así como síntomas diurnos. Las ventajas de hacer un diario miccional es que es más confiable para definir el hábito urinario y la presencia de enuresis no monosintomática que la historia entregada por los padres. A lo mejor a los papás se les llegó a pasar algo, a lo mejor el niño igual no comentó algo, lo olvidó o simplemente a lo mejor le dio pena decirlo, y con el diario miccional nos pueden dar como esa respuesta tal vez, o ese algo que no nos mencionaron o no vimos. También ayuda a detectar a niños con polidipsia, detecta familias con baja adherencia a las instrucciones del profesional de salud. A lo mejor no fue tanto culpa del niño, a lo mejor los papás no le enseñaron, a lo mejor los papás lo están presionando mucho para, no sé, para aprender a hacer algo en la escuela. Y para fines diagnósticos debe incluir al menos 48 horas de registro y se recomienda realizarlo en vacaciones o fines de semana. Ok, respecto a los exámenes complementarios, dependiendo del resultado, como ya lo he mencionado, dependiendo del resultado de la historia clínica y el examen físico, se debe pedir las pruebas adecuadas para llegar al diagnóstico primario. Entre las pruebas que generalmente relacionadas a enuresis se mandan son la ecografía abdominal, las pruebas urodinámicas, la determinación de los cocientes de calcio y creatinina en la primera orina del día, la polisomnografía, la radiografía lateral de Cavum, la valoración psicológica, que es muy importante. En general, los niños, como ya les había mencionado, los niños con enuresis nocturna primaria monosintomática se mantienen asintomáticos y cuya exploración es normal, realmente no es necesario realizar exámenes complementarios. Respecto al tratamiento, es importante mencionar que la enuresis moderada se presenta de 3 a 6 noches por semana, que suceden esos episodios, o grave, que ya es diario, y que persiste pasado los 9 años de edad, difícilmente se resolverá sin tratamiento. Entre los tratamientos tenemos los conductuales, que es educar a la familia y a los padres, explicarles que no es porque el niño solo está haciendo un berrinche, que es una patología, que sí existe, que es un problema y que es un problema médico y psicológico y que hay que tratarlo. También explicarle al niño que pues no es su culpa, que no es no sé, que no es un tonto, que no es un cochino, o sea, explicarle bien las cosas también al niño. Se puede conseguir o comprar dispositivos de alarma como una manta o una truza que son sensibles a los cambios de humedad. En el momento en que ellos sienten este cambio, de que a lo mejor el niño ya está miccionando, empieza a sonar la alarma y esto hace que tanto el niño y los padres se despierten y pues ya el niño termine de miccionar en el baño y se haga el cambio respectivo de ropa y de sábanas. También tratamiento conductual, tanto para los padres como para el niño. También enseñarle ejercicios de retención y que también sea un poquito más consciente de esas señales de alarma. ¿Sabes qué? Cuando empiezas a sentir ese, no sé cómo decirlo, este cosquilleo, esta sensación, no te quedes acostado, ve al baño. Y también darle responsabilidad al niño. Esto quiere decir enseñarle, explicarle que cuando él salga del baño, ya sea a lo mejor le ponen un pañal, una truza, o pues cambiarla y poner una seca, o igual cambiar las sábanas, cambiarse la ropa, explicarle todo eso. Y de hecho, se menciona que esto ayuda al niño en un 70% para trabajar con su enuresis. Respecto al tratamiento farmacológico, tenemos a la desmopresina, que es un análogo sintético del ADH y activa selectivamente la reabsorción de activa selectivamente la reabsorción del agua en el túbulo colector renal, por lo que reduce la orina. Es efectiva en un 77%. Es el tratamiento de elección y es una dosis de 0.2 miligramos 1 hora antes de dormir y se sugiere, se pide que la ingesta de líquidos también debe de restringirse 1 hora antes. Toma el medicamento y a partir de eso ya no debe tomar agua, ya no debe tomar leche, o sea, ya debe de estar cenando. Esto
La frecuencia baja de noches mojadas a la semana predice una buena respuesta de la desmopresina. Como ya les había comentado, si es ya un caso más moderado, severo, pues ya es un poquito más difícil de tratar. Se puede utilizar cuando no es posible usar alarmas o si el objeto de la sequedad o si el objetivo de la sequedad es a corto plazo. No sé, a lo mejor ya va a entrar el periodo de exámenes, a lo mejor ya van a irse de vacaciones y pues hay que controlar un poquito más el esfínter. También se me olvidó mencionarles que respecto a las alarmas, no es a fuerza comprar algún dispositivo. También el dispositivo más común es los papás. A lo mejor él ya se hizo el baño, a lo mejor él es el que ya avisa, o igual, gracias al diario misional, a lo mejor ya saben a qué hora ya el niño tiene este episodio, a lo mejor es entre una y las 2, pues a esa hora los papás ya se pueden parar, e ir a revisar si el niño ya mojó la cama, o igual, él ya más o menos lo sabe, y pues como que trata de trabajar con su cuerpo, por así decirlo, y ya él despierta y pues ya revisa si pues ya tuvo un episodio y cambiarlo. Bueno, él cambiarse la ropa o las sábanas. Okay. Otro tratamiento farmacológico es la imipramina. Es un tricíclico y tiene un efecto anticolinérgico y uno de sus efectos secundarios es la continencia. Se recomienda no utilizarlo por más de 3 meses. Tiene una dosis de 25 miligramos por día antes de dormir. También se le pide 1 hora antes. Y como dosis máxima, 2.5 miligramos sobre kilogramo por día. Entre otros tratamientos tenemos la cirugía en caso de malformaciones, el control de dieta, líquidos antes de dormir, como ya lo mencioné, líquidos a lo mejor es agua, a lo mejor es con efecto diurético, y también si es necesario derivarlo con un especialista. Generalmente se puede atender de forma primaria, pero muchas veces igual hay que derivarlo con otros especialistas, con el psiquiatra, con el urólogo. Y también respecto a esto, pues derivarlo con el especialista. ¿En qué momento? Pues se puede plantear desde el inicio cuando sospechamos de una enuresis no monosintomática, si presenta comorbilidades como diabetes mellitus, TDA, afectación psicológica importante, o si hubo un fracaso terapéutico con la atención primaria. Y ya, eso sería todo. Bien, pareciera que no es una patología muy común, pero seguramente ahorita en esta etapa o en este año, seguramente se prolongó, se ha incrementado, ¿no? Desafortunadamente, como no hay mucha consulta, bueno, pues no estamos enterados en este aspecto, ¿no? Yo he tenido 3 casos de enuresis, uno de 6 años por separación de los papás y de lunes a viernes estaba con el papá, vivía con el papá y con la nueva pareja del señor. El día que fueron iba digamos que la abuelita paterna, el papá, la madrastra y el niño de 6 añitos con el nuevo hermanito. Entonces, durante de lunes a viernes no pasaba nada. No había problema, no había enuresis, pues más o menos estaba bien. El problema era el fin de semana, que se iba con la mamá. La mamá también tenía una nueva pareja. Desafortunadamente, pues era muy conocido por parte del niño porque era primo del esposo. Entonces venía siendo su tío, ¿no? Entonces ahora era tío y aparte padrastro. Entonces, y la mamá también ya tenía un nuevo bebé. Se llevaban como, yo creo que entre uno y otro bebé, se llevaban como unos 3 meses de diferencia, ¿no? O 4. El del señor era más grande y el de la esposa era más pequeñito.
tenía poco de haber nacido el bebé. Entonces, el conflicto era que el señor, la abuelita le había así entresacado y le pegaba. El tío padrastro le pegaba al niño, ¿verdad? Y entonces eso generaba mayor problema porque desde el viernes en la noche, sábado y domingo, los 3 días, pues se orinaba en la cama. Entonces, era un ciclo, ¿verdad? Lo regañaba, le pegaba, le decía que era un cochino, pero lo tenía amenazado. Le decía que no tenía que decir nada porque si no iba a matar a su mamá y a su hermanito. Entonces, eso a mucho se le sacó. Y entonces yo en ese momento pues le dije, es que lo que ustedes tienen que hacer es la denuncia. Y si la mamá no entiende o no sabe o no se da cuenta o está permitiendo esto, que lo regañen, que le peguen, pues entonces ya no lo dejen ir, ¿no? O ya no hagan la denuncia contra maltrato contra este señor. Y entonces el niño empezó a gritar y a llorar, no, porque y ya fue que eso no sabía la abuelita. En ese momento lo dijo, es que si yo quiero ir con mi mamá, porque yo quiero a mi mamá, y dice, pero si yo digo algo de que me pega, va a matar a mi mamá, porque ella me dijo que va a matar a mi mamá y a mi hermanita. Dice, entonces yo no voy a decir nada. Y no voy a decir nada y no voy a decir nada. Entonces, pues era un conflicto bastante difícil, ¿no? La nueva pareja del señor, bueno, lo adoraba, lo quería muchísimo, le tenía mucha paciencia y como les digo, de lunes a viernes no tenía ningún problema el niño, ¿no? O sea, de lunes a jueves más bien. El problema era el viernes, que ya se iba con ellos y entonces empezaba estas problemáticas. Y entonces, como ven, bueno, dentro de las causas de enuresis, pues está el maltrato, el abuso sexual, ¿verdad? Y entonces, en este caso era esta situación, ¿no? El maltrato que se tenía. La otra era una niña, esa niña había sido abandonada por la mamá y la dejó con la abuelita y aparte traía una infección de vías urinarias. Esa niña tenía 4 años, si bien no entraba como tal dentro de la edad de que se está considerando como enuresis, el problema es que ella ya era mixto, ¿verdad? O sea, en la mañana y en la noche. Cuando llegó a que la revisara yo, le quedaban como mes y medio, 2 meses para que cumpliera los 5 años. Y ya tenía como 6 meses, porque ya tenía 6 meses que la había abandonado la mamá. Había iniciado primero con nocturna y luego ya fue diurna, disminuyó la nocturna y en 2 semanas, en el lapso de 2 semanas ya se había convertido en mixta. Olía a orines, la niña cuando ingresó al consultorio olía a orines, definitivamente, ¿no? Bueno, se le mandó a hacer un examen general de orina, aparte pues lo del apoyo psicológico por el abandono que tuvo por parte de la mamá, salió con una infección de vías urinarias bastante agresiva, se le dio antibiótico. A las 2 semanas que la 3 semanas que la volví a citar ya con un nuevo general de orina, había remitido el examen de orina y en ese lapso había remitido la enuresis diurna. Y la abuelita refería que ya era menos la nocturna, ¿no? Y que ya, ya había empezado a ir nuevamente a la escuela porque ya no quería ir, porque obviamente sus compañeritos, incluso la maestra, pues le decían que olía a orina, ¿no? Que olía mal y entonces todo ese aspecto. Finalmente se buscó el apoyo psicológico, no requirió de tratamiento, obviamente de un tratamiento médico, ¿no? Fue el apoyo psicológico, se le insistió mucho a la abuelita que no se le diera nada de tomar, como acaban ahorita de mencionar,
por lo menos 2 horas antes de que se fuera a dormir. Nada de líquidos, obviamente menos refresco, café, chocolate, leche, algo que le produciera pues efecto diurético. Esa niña, bueno, pues afortunadamente cuando la volví a ver, ya nada más ocasionalmente una vez al mes o 2 meses, le pasaba estos accidentes durante la noche, pero ya eran menos. Y estaba en terapia, ¿no? Estaba en terapia, pues por el abandono, ¿no? El problema es de que empezó nuevamente por conflictos el papá, ¿verdad? Quería quitársela a la abuelita, ¿verdad? La abuelita era la abuelita materna y se la quería quitar el papá y entonces la niña estaba un poquito, pues con angustia, con preocupación, pensando en que sí se iba con su papá o se quedaba con la abuelita, ¿no? Entonces, son situaciones que a veces como adultos nosotros no terminamos de entender cómo perjudicamos a los niños en nuestras acciones, ¿no? Y generalmente pues quieren echarle la culpa, pues a los niños, ¿no? Y en vez de apoyarlos, en vez de no regañarlos, ¿verdad? Pues no funciona eso y obviamente si los regañas, si les dices que son cochinos, que son sucios, que ya son grandes, que cómo es posible que no se aguanten y muchas situaciones sin ver el factor que está condicionando y que muchas veces es por culpa de los propios padres o de algún abuso en cuanto a maltrato o abuso sexual, ¿no? Muy pocas casos. El tercero fuera un adolescente, que desafortunadamente sufrió abuso, ¿verdad? Y no había dicho nada. En el momento que la revisé, obviamente había una vulvovaginitis y obviamente había los datos de abuso, ¿no? Entonces, esa niña desafortunadamente ya no volvió a regresar, ya no supe qué pasó, ni tampoco se le dio la indicación a la mamá que se hiciera la demanda, se mandó la hoja médica donde se había visto lo del abuso y finalmente, bueno, ya no supe si fue o no fue, qué pasó con esa chica de adolescente, ¿no? Son los 3 casos que he tenido yo en Cáritas, y esos 3 se presentaron en el lapso de 1 año, ¿no? Entonces, como ven, pues sí se pueden presentar un poquito frecuentes. Hay que estar escarbando en esta patología, digamos que hay que escarbar la parte de la psicología, el apoyo emocional, ver qué conflictos, ver a lo mejor falleció un familiar, el abuelito o alguien muy cercano al niño, ¿verdad? La separación de los papás, el hecho de que otro niño, pero ya no, mucho tiempo la mamá, vivía con la abuelita, o sea, con su mamá, con su mamá, y el niño estaba al cuidado, pues, prácticamente de la abuelita, ¿no? Incluso el niño le decía mamá a la abuelita. Se vuelve a juntar la señora con una nueva pareja, quizás ahí fue el error de la abuelita y le dijo, primero como que te acoplas, primero ves si funciona y entonces luego ya te llevas al niño, ¿no? Entonces la señora pues se quedó con la abuelita, se quedó con el niño al cuidado, que lo iba a ver todos los días la mamá y toda esta cuestión, ¿no? Ya cuando tuvo ese choque de que ya estaba embarazada de la nueva pareja, la nueva pareja quería mucho al niño, pero entonces se lo empezaron a llevar ya al niño, ¿no? En unas vacaciones se lo llevaron, él no quería, ¿por qué? Pues porque la mamá realmente no lo conocía, ¿verdad? El niño era muy juguetón, muy y la señora no sabía qué cosa le gustaba de comer,
le hacía lo que pues ella consideraba y eso le estaba condicionando también mucho conflicto. Y ahí volvió a intervenir la abuelita y se lo quitó y entonces esos detalles que a veces se cometen errores influyen, ¿no? En esta situación. Entonces empezó con enuresis, me los llevaron porque ese niño yo lo conocí desde los 15 días de nacido, entonces había un poquito de conexión con la familia por lo mismo del que llevé su crecimiento y desarrollo y pues siempre llamaba a la abuelita, siempre iba la abuelita, muy rara vez iba la mamá. Entonces, hasta que fue y pues yo hablé con ella, le dije, lo que pasa es que es aquí el apoyo psicológico y retomar usted como el papel de lo que es de mamá, pero también le tiene que dar la oportunidad al niño que se acople a dos situaciones. Una es o sea, su mamá que ya lo quiere. Segundo, ya tiene un hermanito, o sea, ya no es la atención exclusivamente para él. Y tercero, obviamente hay eh, ya una pareja, ¿no? Entonces, que aunque sí lo quiere y le compra cosas y así lo está aceptando bastante bien, pues para el niño no es lo mismo, ¿no? Finalmente, él siempre ha visto a los abuelos como papá y mamá y entonces ahorita tenía en ese momento como 5 o 6 añitos. Entonces, si se fijan, lo característico de esta patología de enuresis es más en la parte psicológica. Y la otra sería la parte infecciosa, una infección de vías urinarias o malformaciones urinarias, por ejemplo, un mal llenado de la vejiga, el, el reflejo, ¿verdad? El no aguantarse, también es muy característico cuando ya entran a la escuela, entonces es el pensar que los van a dejar en la escuela mucho tiempo solos, el que ellos ya tienen que ir al baño solos, no se saben limpiar, los baños están sucios. Si se fijan ahí, dependiendo de la etapa o de la edad, es más frecuente. En este caso, por ejemplo, entre los 3 y los 5 años es un poquito más frecuente en las niñas, por lo mismo que la higiene, el no saberse sentar. Y el apoyo o la parte psicológica, pues es más en los varones, ¿no? Pero si un niño tiene una infección de vías urinarias, hay que descartar malformaciones urinarias principalmente. Aparte del abuso o de alguna otra situación neurológica de no hay un buen control, ¿no? El niño, por ejemplo, con mielomeningocele o con hidrocefalia o con algún retraso, pues son niños que no van a tener un control adecuado de los esfínteres, ¿no? Entonces, hay que clasificarlo, hay que ver en qué etapa están, ver cómo se lleva a cabo esto. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, algún caso que ustedes conozcan? No, nadie. Bueno, si no es así, si nadie tiene algún comentario o pregunta sobre el tema. Sí, ¿qué pasó? Bueno, yo tengo un familiar que ya, pues, como que controlaba, todavía tenía un episodio a la semana, pero desde que empezó la pandemia se han hecho un poquito más frecuentes. Ahí habría que ver si no hay maltrato en la casa. Aparte, bueno, la misma situación, digo, si a nosotros como adultos o jóvenes como ustedes les está pegando el encierro, ¿verdad? El hecho de estar todo el tiempo dentro de la casa y no salir, habría que ver si no hay problemas en la casa. Que finalmente, ¿qué edad tiene? 7 años.
Es un niño que apenas estaba entrando a la primaria, o sea, fue el cambio de kinder a primaria, que también a veces es muy difícil porque generalmente son 3 años que se acostumbran a sus maestros, a la escuela, a sus compañeros, y luego a veces hay el cambio de kinder a primaria a otra escuela, otros compañeros, otra forma de enseñar, maestros, ¿verdad? Muchas situaciones. Entonces ahí tenemos un problema en esa parte, ¿no? Ese cambio que se lleva a cabo y que a veces no se les explica a los niños o no se les da a entender porque obviamente lo toman como si fuera algo normal, un proceso normal, ¿no? Pero el niño está muy acostumbrado a ciertas cuestiones, ¿no? A ciertos amiguitos y el hecho de ya no volverlos a ver porque a lo mejor lo cambiaron de escuela así radicalmente, o a lo mejor en esa escuela no hay de kinder, primaria, secundaria, así sucesivamente, y lo cambian a otra escuela, y si se cambian de casa o económicamente estaba en una particular y la mandan a una de gobierno, o sea, todos esos cambios van a influir un poquito en ese aspecto. Ahora, échale que fue un cambio total, ¿verdad? El hecho de que estabas yendo a clase directamente y de repente de vacaciones no vuelves a ir, ¿no? Y el estarte acoplando, digo, si es difícil dar una clase, por ejemplo, al nivel de nosotros, pues imagínate a nivel de primaria o que la mamá tenga que estar ahí atenta a la enseñanza porque el maestro no tiene directamente la visualización, ¿no? Y si no hay un internet, si no hay televisión o si no hay computadora, o sea, no hay muchas cosas en la que el niño tenga que estar en comunicación con la maestra, pues obviamente esa falta de atención se está incrementando ahorita, como les dije al principio. Esta patología muy seguramente ahorita se ha de ver incrementado bastante, bastante. Se ha visto mayor incremento de maltrato, ¿verdad? De violencia intrafamiliar, por muchas situaciones. El papá se queda sin trabajo, la mamá se queda sin trabajo. El hecho de estar conviviendo como pareja todo el día, las 24 horas del día, no es lo mismo a que se vayan a trabajar por separados, ¿no? El hecho de que si tiene más hermanos, más hijos, o sea, más, sí, pues más hermanos, y no, que clases a esta hora, clases tú a esta hora, dividirse si nada más hay una laptop, si nada más hay una televisión, el de la secundaria quiere ver lo de sus tareas, o sea, todos esos factores que desafortunadamente nadie los comenta, nadie los piensa. La Secretaría de Salud dice, digo, de Educación, dicen, den clase, ¿no? Y pónganse a dar clase, o sea, como si fuera tan fácil, ¿no? Yo tengo, mi cuñada es educadora y, por ejemplo, le dijo, es que tengo 4 alumnos que no se conectan, ¿no? Ay, ¿cómo es posible que no se conecten? Entonces mi cuñada le dijo, pues es que 2 de ellos donde viven no tienen luz, ¿no? O sea, para empezar, no tienen luz. Segundo, los otros no tienen laptop. Ay, pues con un teléfono. No, o sea, no tienen teléfono y no tienen laptop. ¿Cómo le hacen, no? O sea, ni siquiera televisión tienen. Entonces, obviamente todas esas problemáticas no las ven. Entonces le dijeron a mi cuñada, pues vas a tener que programar 2 veces a la semana alumnos clases con esos alumnos en la escuela, ¿no? Y te vas a estar con esos alumnos para darles la clase, ¿no? Entonces son 2 días que mi cuñada tiene que ir a la escuela y los otros a través de línea, ¿no? Y entonces ahora ya se enteraron los demás papás que está yendo a la escuela y entonces dice, pues mejor que vayan todos los niños a la escuela, ¿no? Entonces, imagínate todas esas, digo, si ustedes que tienen, o sea, teóricamente tenemos más oportunidad de muchas cosas nosotros,
pero muchos de ustedes no tienen internet, se les fue la luz, están cambiando la línea por ejemplo, Megacable está cambiando por fibra óptica, o sea, muchas de esas situaciones, que uno las tiene que entender, ¿no? Pero hay veces que tú dices, o sea, pues ya como que repetitivamente, pues no puede ser pasible, ¿no? Entonces, todo esto en los niños, o sea, repercute más, porque pues a lo mejor tú te enojas y no le hablas a tu papá o a quien sea, pero el niño, pues, ¿qué le hacen? Le pegan, ¿verdad? Lo maltratan, cállate, tú eres un niño, no hables. Entonces, habría que ver ahí con este pacientito tuyo, bueno, conocido tuyo, qué es lo que está pasando psicológicamente, emocionalmente en esa casa, pues para poderlo ayudar. Porque seguramente algo de esto, de lo que te acabo de comentar, y a lo mejor alguna otra cosa más, hay ahí. Yo lo que te sugeriría es que le mandaran a hacer un examen de orina, si no trae problemas de infección de vías urinarias, irte por la parte emocional, ¿verdad? Afectiva, de atención, qué es lo que está pasando con esa familia y por qué está haciendo, ¿no? Y es un ciclo, porque si se orina, lo regañan, lo castigan, lo ponen en evidencia con los demás hermanos si es que tienen. Mira, tu hermano es un cochino, ¿no? Se orina en la cama. Entonces, eso es muy importante. Mañana, si quieres, continuamos, porque es la 1. Empezamos mañana también con síndrome diarreico. Le toca a Luis, por favor. No, digo síndrome. Espérame, no. Síndrome febril, espérame. Aquí está. Darío. Sí. Ok, que tengan buena tarde. Gracias por su asistencia. Gracias. Sí, Doctora. Hasta mañana, Hasta- doctora. Gracias. hasta mañana. Hasta mañana.